TIC. Y también pues por otros procesos que tuve a cargo. Me permiten un momento porque si no, no busco la presentación, entonces para no quedarles mal y abrir la presentación pasada. Validación de problema, copia de problema. Bueno, ya la encontré. Entonces la sesión con la que arrancamos ya hace unos días, básicamente arrancó por, digamos que todo proyecto, todo emprendimiento, arranca con tratar de resolver una situación particular, un desajuste, una problemática. Entonces, por ahí arranca todo, tratando de identificar cuál es ese desajuste, cuál es esa problemática que está por resolverse. Entonces, lo primero que vimos hace unos días fue identificar el problema. Pues voy a pasar rápidamente para no quedarme acá, pero entonces, ¿por qué identificar el problema? Porque una de las primeras preguntas que se hacen, y es precisamente para tener claridad y también para cuestionar al emprendedor o al fundador o el que está arrancando ese proyecto, es validar si efectivamente tiene claro qué es lo que va a atacar, si hay un desajuste. Entonces, hay una frase que yo les ponía en ese momento y que siempre la pongo y es esta frase de Albert Einstein, que dice que, que si él tuviera solo una hora para salvar el mundo, él dedicaría 55 minutos a definir bien el problema y los últimos 5 a resolverlo. Y es que prácticamente en términos de empezar un proyecto, es una de las grandes falencias que se tienen. Entonces uno debería desgastarse mucho más haciendo el ejercicio de decantar la información, definir muy bien qué es lo que está pasando antes de ponerse a hacer. Y lo que pasa en la realidad es lo contrario, siempre está como el afán y la creencia de que entre más rápido se ponga a hacer, pues como que más rápido va a resolverlo. Y resulta que eso termina es impactando un tema de gastar tiempo y gastar recursos que eventualmente no se tiene claros hacia qué le están apuntando. Entonces, eso fue uno de los puntos en los que arrancamos hace unos días. Y todo estaba enfocado allá. Digamos que el ejercicio que se hizo ese día era prácticamente utilizar un lienzo, que es el que les voy a mostrar acá, este lienzo, que se ve así como medio chueco. Pero este lienzo más allá es, digamos, uno les pregunta inicialmente cuál es el problema. Y el emprendedor dirá, bueno, mi problema es tal. Entonces uno le dice, bueno, entonces ahora la tarea es, usted va a coger el problema y lo va a partir en pedazos y va a empezar a identificar las dimensiones del problema en los diferentes aspectos que están acá. Entonces son estos diferentes aspectos que ustedes pueden encontrar acá. Entonces, uno es el contexto, en qué contexto está ocurriendo el problema. Es decir, sí, que hay alrededores de días, de noche, es en el trabajo, son los fines de semana, pues porque los problemas, dependiendo del problema, va a ocurrir en un contexto definido. Entonces, ¿cuáles son las variables que están en ese contexto y que hay que ponerles mucho cuidado? Otro ítem importantísimo era cuál es la raíz, ¿sí? Entonces, aplicarle ejercicios o técnicas de ir bajando en nivel el problema, porque lo que normalmente pasa es que están viendo la punta del iceberg, están viendo una consecuencia o no es del todo el problema. Entonces, el ejercicio es utilizar metodologías, por ejemplo, como el árbol del problema o los 5 porqués o el árbol de espina, el diagrama de espina de pescado, para ir bajando de nivel e ir aterrizando el tema. Identificar qué alternativas de solución está utilizando quien tiene el problema. Detrás del problema hay alguien que lo tiene. Entonces, ese es el cliente o en dado caso el usuario, ¿sí? No es lo mismo, cliente es diferente a usuario, pero entonces, si ese usuario ya está utilizando algo y le duele tanto el problema, le molesta tanto, que incluso utiliza lo que hay imperfecto en el mercado o él mismo puede acondicionar sus propias condiciones, sus propias soluciones. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas de solución que hoy en día se evidencian? Entonces, hacerle aquí identificar eso.
Por otro lado, los clientes o también los usuarios. Entonces, ¿quiénes son esos clientes? Y entre esos, digamos que otro error que normalmente se cae es tender a mirarlos de manera muy general. Entonces, la semana pasada, preciso, yo también soy docente universitario, estaba evaluando proyectos y el error que normalmente comete el estudiante es mencionan tres variables para describir un cliente. Género, entonces femenino, masculino, edad, un rango de edad definido, y estrato. Y no salen de esas tres. Entonces resulta que si ustedes incluso miran a los lados, en sus conjuntos donde ustedes viven, se dan cuenta que incluso en el mismo estrato se camufla mucha gente, ¿sí? Pues porque el estrato, los recibos de algunos recibos pues van con más carga, van con un factor que va más caro si es estrato 4 o 5, incluso puede tener subsidios si es estrato 2 y 3. Entonces, la gente se camufla ahí, más la persona, digamos que las características pues son otras. Entonces, el mensaje es que no solamente se queden con esas variables, género, estrato, edad, sino que vayan mucho más allá, características sociodemográficas, psicográficas, comportamentales. Incluso hoy en día, características claves como si está bancarizado, si es una persona que compra por internet, si es una persona, incluso las generaciones X, Y, Z, Millennial, los mismos Silver, ¿sí? Si es un baby boomer. Entonces, ¿qué parte de generaciones? Porque eso también determina sus comportamientos. ¿Mm? Entonces, hay que tener en cuenta muchas variables de esas. Otra importantísima es el nivel de digitalización. Hoy en día hacemos todo con el celular, pues ciertas generaciones. Los que vienen más atrás, ni se diga, hacen mucho más, nos enseñan a nosotros a utilizar el celular de maneras que, digamos, ni pensamos. Entonces, ese nivel de digitalización también es muy importante. Otras variables importantes a tener en cuenta es el impacto emocional del problema. Una cosa es el impacto, digamos que el problema puede tener diferentes dimensiones en el impacto. Las más claras es que uno, acá se mencionan dos, uno puede ponerle métricas al problema. Entonces, si es un problema, por decir algo que le impacta, digamos que yo puedo ser freelance o autoempleado y estar en un trancón hora y media en la mañana y hora y media en la noche, pues me pega directamente al bolsillo. Entonces, eso lo puedo cuantificar tanto en tiempo como en plata, ¿sí? Yo sé cuánto dinero puedo estar dejando de ganar por un trancón, ¿sí? O por no contar con un carro que me haga ese viaje de ida y de vuelta. Pero también el problema tiene un impacto emocional, ¿sí? Puede ser un impacto que, digamos, que me preocupa, me angustia, me genera inseguridades. Dependiendo del contexto en el que estemos moviéndonos, el impacto emocional, pues, es diferente para cada personaje. Hay que tener en cuenta mucho las emociones y eso lo vamos a ver hoy un poquito más, precisamente porque entender las emociones, pues va a ser diferente, va a ser más difícil, ¿sí? Una cosa es cuantificar cuánto está dejando de ganar en un trayecto, pero otra cosa es si al final del mes no alcanzó a cumplir la cuota para, no sé, pagar un préstamo, eso le puede generar incluso problemas de salud, problemas sociales, ¿sí? Entonces, esas son una. Y la última es la falencia de las soluciones actuales. Entonces, eh, retomando, era ponerlos a pensar en que el problema, ustedes pueden arrancar con una declaración inicial, pero hay que parafrasearlo y empezar a desmenuzarlo en al menos estas 6 dimensiones. Después lo que hacíamos era un ejemplo en que tomábamos un ejemplo cualquiera de un emprendedor que dijo cuál era su problema y lo que hacíamos era ir desagregando cada uno de esas particiones en el diagrama y al final lo que se buscaba era, voy a sacar un poquito para que no se vea como tan molesto así, y lo llevábamos a que al final tenía que tener esto de esta manera, ¿sí? Entonces completaba toda la información de los cuadros, así, ay, se me perdió, así,
Y después lo que hacía era conectar todo y hacer una declaración del problema grande, completa. Eso desde el punto de vista de empezar a definir el problema. Y lo mismo, empezar a definir quién tiene el problema, pues también necesitaba que se empezaran a identificar unas variables o tener unos acercamientos de quién es esa persona que tiene el problema. Y una de las grandes, digamos, mensajes es, hay que tener en cuenta quién es el usuario, quién es el cliente. Hay actores alrededor del cliente que pueden incidir en esa toma de decisiones. Entonces es importantísimo mapear quiénes son los que están alrededor. Puede que en este ejemplo, que era el que yo les planteaba en ese momento, es, ¿quién es mi cliente? Pongamos este ejemplo que es el del videojuego. Es el mismo ejemplo que el de la cajita feliz de McDonald's. El cliente es el niño, el usuario. El cliente es el que paga, ¿no? El usuario es el que consume el producto. Entonces, el usuario es el niño, el que va por la cajita feliz, ni siquiera va por la comida, va por el jueguito o el matacho que esté ahí en su momento. Pero entonces, alrededor de él, ¿quiénes están? Si bien él es el que va a validar, el que le va a dar el visto bueno al artículo que va ahí y a la comida, pues quien va a comprar eso puede ser la mamá o incluso puede ser la abuelita alcahueta, ¿sí? Que le da gusto en todo, pero alrededor de él hay otros actores que es importantísimo empezar a mapear. Por ejemplo, un detractor, ¿sí? Aquí de pronto no hay, puede ver que el papá es el que como que está más serio, alrededor puede ser un detractor. Esos mismos detractores uno los puede encontrar en modelos cuando uno quiere resolverle problemas a empresas, a determinadas áreas. Siempre va a estar el área financiera, que es la que mira con lupa todo y puede que a pesar de que la solución se acomode a lo que se quiere, los números no cuadren. Entonces viene a ser, van a actuar como muy cautelosamente y se va a ver como un detractor. O lo mismo un influenciador que puede estar a favor, ¿sí? Que puede darles puntos, ayudarles a sumar puntos. Entonces, el mensaje en esa segunda parte era empezar a identificar quiénes son esos usuarios, qué características tienen. Y para eso también planteábamos unos ciertos acercamientos, unos ciertos diagramas o lienzos que también servían para eso. Entonces empezábamos a hablar de que era muy importante esto, era lo que les mencionaba hace un rato, no quedarse solo con género, no quedarse solo con estrato y no quedarse solo con edad, sino empezar a ahondar, a meterse mucho más en esas dimensiones y calificarlo y cualificarlo mucho más. Entonces, creo que ese día les hacía la pregunta y se las voy a hacer acá, como para que entiendan mucho más a qué me refiero, y es, eh, hay mercados en donde normalmente se tiene mucho más caracterizado el cliente, se tiene muy definido. Hay otros en donde no es tan, digamos que no es tan claro. Si uno habla de empresas de telecomunicaciones, que fue empresas en las que yo trabajé, uno ve como que es muy calcado el cliente que compra Claro o el cliente que compra Movistar o ETV, como que no cambia mucho. Pero, ¿quiénes de aquí, de los que están participando, tienen o han tenido o conocen o tienen en su círculo social alguien que tenga Virgin como operador en su celular, obviamente? Entonces, contésteme por el chat quiénes tienen o han tenido Virgin. Tu mamá, ok. Yo, Sandra Joana me dice yo, mi padre, ok. Pues resulta que eso ha cambiado. Ahorita me contesta Katiuska que nadie que yo sepa. Resulta que Virgin, si ustedes de pronto no lo han visto, hoy en día ya permeó diferentes segmentos, pero cuando arrancó Virgin era muy claro que el segmento por el que iban eran los jóvenes. Si ustedes van y entran, incluso no sé si alguno de los que está acá que mencionó que tenía, de pronto aquí mencionó Sandra, si tienes micrófono, cuéntanos cómo te atiende la gente en Virgin, cómo te hablan. Hola, sí. Cuando uno necesita servicio al usuario, servicio al cliente o algo, le contestan así con la jerga de los chicos jóvenes, como por decir, Parcero, hola.
Sí, hola, parcero, hola, parcera. En estos momentos estamos enrolados. Entonces, cualquier cosa, bueno, así, con esa terminología o ese vocabulario de los chicos, y lo que tú decías, y eso era algo que de todas formas lo hacía. Lo ha- Digo yo pues, que yo tuve Virgin porque yo hace como 4 meses de que cambié. Me dejé otra vez seducir por Claro. Entonces me dio mucha lástima dejar Virgin porque realmente lo atrapa a uno de esa forma como tan cercana como lo tratan a uno. Sí, Pero entonces sí, le muchas hablaban gracias. a un extranjero. Sí, Ok. a eso iba, básicamente es eso. eh, el arquetipo, la caracterización del cliente de hace unos años de Virgin ya hoy en día se masificó más, entonces ya no es tan característico, pero sí era como muy de jóvenes, están muy, digamos que rango de edad, entre unos 15 y 25 años, eh, digitales, básicamente casi que estudiantes o autónomos podían ser los que trabajan en los call centers. Tienen unas características dadas, entonces por eso mismo el mismo lenguaje con que conectaban era similar. ¿Qué comportamientos tenían de jóvenes, de rock, de irreverentes? Por eso se llaman antiplanes, ¿sí? Entonces todo estaba muy conectado con lo que ellos. Entonces, básicamente era como para conectar el por qué es tan importante no solo fijarse en esas variables, género, edad y la otra se me olvidó, y estrato, ¿sí? Sino ir un poquito más allá y empezar a ahondar. ¿Qué les conté también en ese momento? Herramientas. Entonces yo mencionaba algunas herramientas para perfilar a los clientes, que eran algunas de las que mencionaba y básicamente me centraba mucho en el mapa de empatía. Eran varias herramientas que se mencionaban y una clave que era el mapa de empatía. Y les decía que es una herramienta que se concentra mucho sobre todo en la información cualitativa, no es información tipo encuesta, sino en rasgos que básicamente si ustedes están haciendo un ejercicio con un grupo, pueden empezar a identificar alrededor de una situación específica qué es lo que ese individuo que está en el centro, qué es lo que piensa y siente respecto a esa situación, qué es lo que él ve, es decir, cómo consulta información, qué es lo que él habla y hace, ¿sí? Cómo actúa, qué es lo que normalmente dice cuando enfrenta la situación y qué es lo que escucha. Y el ejemplo que les ponía fue un ejercicio que yo hice con un colegio acá en Bogotá, que básicamente recogía la experiencia de un grupo de estudiantes en el colegio San Francisco IED, acá en Ciudad Bolívar, en donde uno de sus públicos objetivos es público, son chicos sordos, ¿sí? Que llegan al colegio, estos son de secundaria, entonces ya son un poquito más mayorcitos, y que tenían digamos, unos grandes desafíos en ese ambiente de formación, porque ya en bachillerato los mezclaban con chicos digamos, que no tenían ninguna incapacidad. Entonces, este ejercicio lo hicimos prácticamente tratando de captar cuáles eran esas situaciones, problemas que enfrentaba el estudiante en la clase y haciendo esas preguntas correspondientes. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que él habla? ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él escucha? ¿Sí? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le molesta? Y después de plantear este tipo de herramientas, se priorizaba y empezaba a identificar grupos de información muy parecida y con eso empezaba uno a detectar clústeres como grupitos y a definir qué era lo que estaba pasando y a jerarquizarlos, que aquí estaban al revés. Entonces uno identificaba cuáles eran las frustraciones, digamos de manera general, que era lo que más les molestaba, todos los dolores alrededor de su tema académico, todo lo que tenía que ver con las clases. Y por último, la zona de escape, que eran esos disipadores o esas zonas que ellos disfrutaban mucho. Esto fue un proyecto de grado que se hizo y básicamente se concentró en la parte académica, ¿sí? Entonces, la tarea fuerte fue empezar a identificar cuáles eran esos dolores más recurrentes y qué características tenían esos dolores y quiénes eran los que más los presentaban, ¿sí? Entonces, de esa manera como que concluí. Entonces, ya para arrancar la siguiente presentación, identificar muy bien el problema y para eso tocaba hacer
como partir el problema y verlo desde diferentes dimensiones. Y por otro lado, empezar a decantar mucho más quién tiene el problema y lo mismo, salirse un poquito de esas tres variables normales de género, estrato y edad y empezar a verlo desde otras dimensiones, ¿sí? Incluso muy cualitativas, como el ejemplo que les ponía acá de los chicos del colegio. Entonces, con una de estas herramientas. Eso, digamos, respecto a lo que fue. Ahora retomemos con la charla de hoy. Hoy vamos a hablar de validación. Resulta que en esa primera parte, pues era definir el problema y tratar de definir el cliente, pero todo era basado como en muchos supuestos, ¿sí? Entonces yo creo que el problema es tal, igual lo está haciendo, pero de una manera como muy subjetiva porque aún no ha decantado y no ha interactuado mucho con quien tiene el problema y lo mismo con el cliente. Entonces, hoy vamos a hablar de validación. Validación sobre todo desde el problema y desde el cliente. Y para eso quiero arrancar por varios puntos que eventualmente quiero que tengan como referente. Y son como unos movimientos que se han venido surgiendo, como unas teorías, y una de ellas es desarrollo de clientes. Todo esto tiene que ver con metodologías rápidas, no sé si ustedes han escuchado eso, cada vez se está metiendo mucho más en temas de gestión de proyectos. Entonces, hoy en día todo tiene que ser, tiende a ser ágil, ¿sí? Ay, Metodologías ágiles, procesos rápidos, Scrum, ¿sí? Entonces, no sé si de pronto ustedes están familiarizados con ese tema y hay algunos que ya están trabajando en esos ambientes. Entonces, hablemos de desarrollo de clientes. ¿Qué es desarrollo de clientes? Pues es como una visión, es una manera de abordar los proyectos, sobre todo los emprendimientos. Y el objetivo número uno de descubrimiento de clientes consiste en que arrancamos con unas hipótesis, con unos supuestos, y vamos a convertirlas en hechos. Vamos a llevarlas a digamos que aterrizarlos, no convertirlos en realidad porque no se trata de eso, sino de aterrizarlos, de mirar si son ciertos o no son ciertos. Eh, un proyecto, una empresa, un nuevo emprendimiento nace con la visión de los fundadores, ¿sí? Y esa visión, pues normalmente son supuestos, son hipótesis que se tienen que aterrizar y pues para validar que efectivamente es lo que se tiene como en la mente. Entonces, visto desde una gráfica, pues el desarrollo de clientes tiene varias etapas. Entonces, ¿en qué consiste? Es un proceso de prueba y error. Aquí, digamos que el ejercicio es equivocarse rápido y equivocarse barato. Y lo que exige es que básicamente debe tener un contacto con el mercado desde muy temprano, casi que desde que tiene la idea de lo que va a echar a andar. Y lo va a tener precisamente para validar todos esos supuestos directamente con a quienes les va a resolver el problema, antes de implementar cualquier cosa. Aquí la regla es no se ponga a inventar nada, ni a meterle plata a desarrollos, ni a hacer productos, ni a montar servicios hasta que no tenga claro, digamos, esas hipótesis, desde que no aterrice esas hipótesis. Entonces, el primer momento arranca por el descubrimiento del cliente, ¿sí? Tiene varias etapas. Entonces, la primera etapa es la búsqueda del modelo de negocio. La segunda es la ejecución del modelo de negocio. Entonces, el descubrimiento de clientes básicamente arranca por empezar a buscar en el mercado y acercarse con esos clientes que usted cree que son, ¿sí? Empezar a tener contacto con ellos eh, de manera casi que inmediata y de diferentes maneras, o sea, observándolo, hablando directamente con él, interactuando directamente con él para ver si es. Después de que hace este ejercicio de descubrir el cliente, entra a validarlo, ¿sí? A validar que efectivamente es. Ya usted tiene unas aproximaciones a lo que puede ser la solución, entonces está validando también parte de la propuesta de valor. Valida y si se equivoca o si de pronto no es el camino por el que usted cree, aparecen como esos bucles que se llaman pivotes. Y ese pivote lo que hace es que usted cambia en la estrategia y vuelve y tiene que iniciar de nuevo a descubrir nuevamente el cliente.
Y en este ciclo se lo va a pasar hasta tanto no aclare tanto el cliente como la validación del mismo. Y de manera implícita pues está el problema, ¿no? Porque alrededor del cliente pues está el dolor o el desajuste que tiene y por eso. Entonces, esta es la gran diferencia, digamos, o lo que caracteriza lo que hoy en día se denomina una startup. Una startup es una organización, es una entidad que está en constante búsqueda de su modelo de negocio, de cómo debe operar, de cuál es la propuesta de valor y de a quién le ofrece su propuesta de valor. Entonces, por eso todo el tiempo están haciendo este ciclo, están haciendo experimentos, están haciendo ejercicios y cambios en su estrategia para tratar de aclarar eso. ¿Cuál es el problema que tiene el cliente? ¿Cuál es mi cliente? Y validar contra lo que yo le estoy ofreciendo. En estas se las pasan todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que primero que se dicta acá? Salga, pregunte, aprenda, realice experimentos y valide su modelo. Y esto tiene que ser rápido. Entre más rápido, mejor. Entre más barato, mejor. Entonces, en esto se llevan gran parte del tiempo. Ya cuando se tiene más claro qué es lo que digamos, el modelo de negocio, es decir, se tiene más claro el problema que tiene el cliente, le estoy dando, ofreciendo una solución que se acomoda de alguna manera a lo que él necesita, me está pagando por eso. Y como que el tema se está funcionando, entonces se aclara el modelo de negocio y ahí sí pasa a creación del cliente y construcción de la compañía. Entonces, hasta tanto no se tiene claridad sobre eso, pues no es conveniente crecer y llamarla pues compañía ni invertirle gran cantidad de recursos ni recursos humanos ni recursos financieros. En este caso, pues ya crece la demanda, ya robustece los canales de atención y pues digamos que empieza a crecer. Entonces, este digamos es el punto en el que quería arrancar porque ya van a entender por qué es tan importante tener este tipo de acercamientos. El manifiesto de desarrollo de clientes, porque hay cosas que son como unos derroteros que hay que tener muy en cuenta. El descubrimiento de clientes, ese ejercicio de desgaste, de tener contacto con el mercado, de salir a la calle, de preguntar, de indagar, pues deben hacerlo desde los fundadores, ¿sí? Esto no es un ejercicio solo de contratar a una empresa, no, eso ya está pasado de moda, o sea, y mucho más si es una empresa que está arrancando y no tienen recursos. Entonces, esto hay que hacerlo de ceros y desde la misma camiseta del fundador. El fundador es el que tiene que empezar a hacer este tipo de tareas. Los supuestos hipótesis requieren validación y la validación requieren que ustedes propongan diferentes maneras de acercarse a esos nuevos hechos a través de experimentos. Entonces, cualquier prueba, experimento es cualquier prueba que ojalá no involucre mucho tiempo ni muchos recursos y que de vuelta les pueda arrojar un resultado, un feedback, una retroalimentación y que les dé indicios de si está o no está funcionando el tema. Entonces, eso se llaman experimentos. ¿Por qué menciono las encuestas? Porque también se tiende a pensar que las encuestas en etapa temprana pueden funcionar. Las encuestas hay que saberlas hacer, hay que hacerlas en el momento indicado y normalmente en estos primeros momentos no es conveniente una encuesta. Primero porque no se tiene claridad de lo que se está buscando. Y segundo, porque pues a las encuestas no les gustan a nadie y mucho menos en una etapa en donde a usted no lo conoce. Entonces, es mucho mejor enfocarse en otro tipo de acercamientos persona a persona. Ahorita vamos a ver algunos de esos. Y en las reuniones, esto es otro error que se comete mucho, no se trata de buscar qué es lo que quiere el cliente, porque eso también es un error. A usted cómo le gustaría, a usted qué querría, no, sino básicamente es tratar de identificar qué es lo que les duele, cómo le están solucionando. Por eso, cuando retomaba lo que hicimos en la sesión pasada, se buscaba era tratar de mirar el problema desde diferentes dimensiones. Entonces, ¿qué problema tienen? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué tanto impacto emocional genera? ¿Cuáles son esas métricas del problema? ¿Qué tan urgente requiere darle solución? Y pues esto sí es clarísimo. Normalmente esos supuestos iniciales con los que se arranca
tienden a ser válidos a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque ya el contacto con la realidad les arroja otros resultados y esos cambios, digamos que lo que yo creo, pues normalmente choca contra lo que de verdad ocurre en el mercado. Claudia pregunta, ¿qué estrategias aconsejas para abordar una encuesta con el fin que las personas no se molesten? Si quieres, retomamos la pregunta más adelante, no me la dejes pasar. Hacer encuestas no es fácil y también hacer encuestas hay que saberlas hacer y en qué momento la vamos a hacer. ¿Sí? Una encuesta larga normalmente no la diligencia nadie. Una encuesta tiene que hacerse más con preguntas cerradas que abiertas, empezando porque si tú la vas a clasificar, una pregunta abierta, ¿cómo la clasificas? Entonces hay que saber puntualmente qué es lo que se va a preguntar. eh, para que la gente no se moleste, pues precisamente el momento en donde se haga la pregunta. Fases del descubrimiento de clientes. Entonces, la primera fase, pues es establecer los supuestos, las hipótesis que se tienen. Entonces, para eso son los lienzos, el lienzo del problema, del canvas del problema, y también esos mapas, digamos, el buyer persona o el mapa de empatía del cliente. El siguiente paso es evaluar esas hipótesis, es decir, contrastarlas, ya empezar a tener contacto con el mercado y a partir de ese contacto mirar qué es válido y qué no es válido y si hay que cambiarlo. Después lo que sigue es eh, validar la solución, digamos que si ya sabemos qué hay por este lado en cuanto a validar el problema, pues aquí yo propongo un acercamiento a la propuesta de valor, a lo que puede ser solución, y aquí verifico si o ratifico lo que tengo pensado o sencillamente me equivoqué y es necesario un pivote y vuelvo y arranco el ciclo. Y de esa manera voy a operar en mis 4 fases de descubrimiento de clientes. ¿Qué se busca? Que estos ciclos sean rápidos. Entre más rápidos, pues sean mucho mejor. ¿Por qué es importante todo este tema que les estoy diciendo? Porque los primeros acercamientos que se van a tener con los clientes pues no van a ser vía encuesta, van a ser vía otro tipo de dinámicas. Y aquí es donde toma mucha relevancia este concepto que se llama empatizar, ¿sí? Empatizar es la base del proceso, digamos, de diseño de soluciones, de diseño de productos. Entonces, ¿por qué es la base? Porque básicamente usted va a tener que empezar a entender el mercado y para entender el mercado va a tener que casi que conocer a su cliente completamente. Entonces acá hay una frase que yo puse cuando se estaban haciendo las diapositivas, dice, antes de que pueda resolver un problema para alguien, es imperativo comprender completamente los desafíos que tiene. Y de eso se trata. Entonces, recuerden que no se trata de poner, de echar a andar algo, de hacer una aplicación o un producto o lo que quieran antes, sino entender muy bien qué es lo que está pasando, qué es lo que le está doliendo y por qué le está doliendo. Entonces, empatizar permite mirar más allá de nuestros supuestos. Cuando uno dice empatizar, normalmente traduce en ponerse en los zapatos o en la piel del otro, ¿sí? Entender qué es lo que le está pasando e identificar cuáles son esos detonantes, esas experiencias, eso que le está doliendo, identificar y casi que alinear esos objetivos que tiene quien tiene el problema y yo que estoy cuadrando esa solución. Entonces, lo básico para ser empático es empezar digamos, a ponernos a la altura de nuestro cliente y entender muy bien esos puntos. 4 tips que se dan para tener una inversión empática. Entonces, el primero es cambiar, aquí está, recomendaciones para una inversión empática. El primero es cambiar su perspectiva. Por eso están estos lentes acá. Y es, piense usted o póngase los lentes en donde usted pueda ver y percibir el mundo como lo está percibiendo su usuario, su cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen esas situaciones y qué es lo que le permiten ver
¿qué es lo que le permiten ver esa situación como lo está viviendo el otro? ¿Sí? El segundo punto, o la segunda recomendación es autolimítese, ¿sí? Restrínjase usted mismo. ¿Qué pasa si la situación que usted está evaluando es para, no sé, para adultos mayores? Pues trate de usted acomodarse a esa misma situación. Eh, digamos que, ¿cómo haría usted para que, digamos, la movilidad usted la restrinja, para que la visión la restrinja, para que de pronto la coordinación también usted pueda vivir? ¿Qué es eso? ¿Sí? De esa manera, usted está entendiendo de alguna manera cómo vive la situación el otro. La otra gran recomendación es hágalo usted mismo, ¿sí? Pruebe experiencias, hágalo por su cuenta, eh, pruebe qué siente, qué es lo que está viviendo esa otra persona, ¿sí? Acá el ejemplo es un juego de roles. Una persona que se pone en los pantalones de un paciente y se mete en todo el cuento precisamente para entender qué es lo que está, cómo está esa situación, cómo está la preparación para determinado examen, qué le está molestando, qué no le está molestando, en qué está fallando el procedimiento. Entonces, hágalo usted mismo, ¿sí? Y por último, si eventualmente la experiencia no permite que uno mismo la simule, buscar experiencias análogas, algo que se le parezca, que tenga algunas variables que les permita arrojar unos, digamos, unos indicadores o unos insights que les lleve a decir, vea, es que esta situación puede ser manejada de determinada manera. Entonces, esa es una de son 4 recomendaciones que se dan para eso. Espera que se me está saltando la presentación. Otra recomendación que se da en estos momentos de, digamos, de empatizar es, les decía que cambiar los lentes, ¿sí? Entonces uno debe jugar con diferentes tipos de lentes para obtener información y tener claridad sobre lo que está sintiendo el otro. Vamos a hablar acá de 6 tipos de lentes que se pueden poner ustedes en una situación específica cuando están empezando a validar el problema y a indagar el mercado o a validar su cliente. El primero, eh, ponerse el lente uno que es el de detective de datos y es básicamente indagar información que en su mayoría es secundaria. ¿Qué quiere decir información secundaria? Bibliografía, informes, estudios, otros, digamos, proyectos de grado, trabajos, etcétera. ¿Sí? Eso les permite tener unas bases alrededor de lo que está sucediendo. Datos externos de la industria. ¿Qué pros tiene esto? Que sientan unas bases para ese proceso de investigación, pero también tienen unos contras y es que son datos que son muy fríos, son de pronto estadísticas que no les dan mucho contexto y que pues digamos que sí les da un piso, pero que falta un poquito más de variables cuantitativas. Es muy fácil hacerlo, por eso el nivel de dificultad es 1 entre 5 y pues básicamente lo puede hacer uno desde la casa. El lente número 2 es jugársela como periodista y es empezar a abordar los clientes de una manera mucho más cara a cara para obtener información directamente de ellos. Entonces hay que preparar unas preguntas, hay que saber a qué le apuntan esas preguntas, qué es lo que yo quiero indagar y digamos que tener como un verbatim, un libreto sobre lo que yo quiero identificar en esos clientes de esta manera. ¿Qué pros tienen? Que yo obtengo la información directamente de estas personas. Es un proceso que puede ser rápido, puede ser barato y que les permite obtener cierta información. ¿Qué contras requiere? ¿Qué contras tiene? El primero es empatizar. Entonces, si usted no sabe caer bien, si no hace las preguntas correctas o en los momentos indicados, y si no sabe abordar a la persona, eventualmente no va a poder identificar esa información valiosa, ¿sí? Entonces, esto es un proceso de prueba y error, en las primeras eventualmente no va a ser muy buen ejercicio, pero hay que hacerlo. Entonces, eh,
hay que saber hacerlo. ¿Qué se busca acá? Tener como un contraste entre lo que puede estar expresando la persona o cómo se puede estar comportando y efectivamente lo que desea, porque normalmente, o que lo que puede ocurrir es que haya como una contradicción entre lo que expresa la persona y lo que usted ve o lo que percibe que está comunicando. Entonces, nivel de dificultad es un poquito más complejo que el anterior, pero igual es manejable. La otra jugada es tener como, o jugárnosla con el lente del antropólogo, y es observar a los clientes muy en su contexto, muy preguntándose qué está pasando, identificar mucho, digamos, esa información que no es como tan explícita, dolores, qué es lo que lo motiva, qué es lo que lo desmotiva, qué es lo que lo frustra, qué es lo que está esperando él, los beneficios que está esperando. Eh, ¿Qué pros tiene esto? Se puede obtener información imparcial del comportamiento del usuario en su contexto. Normalmente, digamos, lo que se busca es que cuando un antropólogo hace su ejercicio, pues es en el lugar en donde está la persona, donde desarrolla sus tareas. Entonces, tiene que ser inmerso en el contexto. Y los contras, pues, que requiere interpretación. Va a tener mucha información cualitativa y si no somos juiciosos y no somos muy detallistas y no sabemos cómo llevar esas trazabilidades, pues esa información puede que se pierda. Entonces, hay que acompañarse de elementos como una cámara o una libreta de notas o incluso para hacer dibujos, etcétera, porque pues requiere interpretación. Eh, Obtener esos insights no es fácil, no es evidente y pues tiene su trabajo. El nivel de dificultad es un 3/5. La otra es imitar. Entonces, muy parecido a lo que se mencionaba ahorita en los juegos de roles, es, es ponerse en los zapatos, casi que meterse en la camiseta del otro, utilizando sus productos y servicios. Un ejercicio, por ejemplo, de cliente incógnito puede ser. ¿Qué pros tiene? Obtiene la información de primera mano, información sobre los trabajos que quiere hacer o lo que quiere lograr la persona, qué es lo que le molesta, qué es lo que le frustra y los beneficios que está esperando. Los contras no siempre resulta bien, pues, digamos que puede que sea difícil de aplicar o de llevar a cabo. Y la dificultad, el nivel de dificultad, pues también es muy bajo. Y por último, casi llegando a los últimos, este es uno de los más recomendables y es involucrar al cliente desde el inicio en el proceso de validación del problema y también de construcción de esa primera propuesta de valor. Y se llama co-crear. Es decir, yo invito e incorporo o vinculo a mi cliente en ese proceso de creación y diseño desde el principio. Trabajo con el cliente, indago y valido directamente con él. Eh, Pros, la cercanía con el cliente puede permitirle pues hallar esos insights, esos problemas o esa información que eventualmente no es tan clara. Y los contras que requiere una buena planeación. Requiere que, pues, que no lo tenga todo el tiempo ahí, pero sí en ciertos momentos debe saber cómo aprovecharlo y sacarle la información. No puede generalizarse, eso pues digamos que depende en qué tipos de proyectos esté aplicando. Entonces es el más difícil, pero también es el que más información puede arrojar. Y por último, científico. Entonces, una aproximación con un lente científico es hacer muchos experimentos. Entonces, hacer pruebas sabiendo que algunas de ellas no van a funcionar, teniendo claridad que pues son tiros al aire, pero también teniendo, digamos, la fe que si alguno de esos le pega, puede que le arroje muy buena información. Entonces, eh, los pros proporciona información basada en hechos, obviamente los resultados de los experimentos. Funciona particularmente bien para nuevos proyectos o nuevas ideas. Y contra, de nuevo, depende de cada proyecto, puede ser muy subjetivo, muy difícil de implementar los experimentos dependiendo cómo sean. Y pues eso tiene un nivel de dificultad pues inferior al anterior, 4/5, pero pues es de los que más funcionan. Entonces, eh, ¿por qué es importante todo esto? Pues para validar. Entonces, hablemos de las definiciones de lo que es hipótesis y lo que es validar. Entonces, pues una hipótesis es un enunciado
que no está verificado y que una vez se valide o se confirme, pues dejará de ser una hipótesis para ser un enunciado que ya está, o es, digamos que un enunciado verificado o que se desmintió. Y validar es ese proceso que lleva a indagar para confirmar o desmentir esas hipótesis que se están planteando. El ciclo de generación de hallazgos, que es muy parecido, conecta con lo que estábamos hablando ahorita del ciclo anterior, del ciclo de descubrimiento de cliente, pues tiene las siguientes etapas. Entonces, arrancamos de supuestos. Esos supuestos vienen de la etapa anterior, de la presentación anterior, y son supuestos alrededor del problema y del cliente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a aterrizar esos supuestos? Vamos a hacer experimentos. Vamos a hacer, digamos, acercamientos o pruebas para aterrizar y validar los supuestos del problema y del cliente. Y tenemos varias maneras de hacerlos. Entonces, como estamos hablando de empatizar con el cliente y que es el primer paso para el proceso de diseño, vamos a empatizar a través de varias maneras. Entonces, vamos a tener investigación de carácter cualitativo enfocada muy a la observación, investigación de carácter cualitativo enfocada a la interacción y por último hablaremos de las entrevistas, ¿sí? Con esos procesos que esperamos, vamos a evaluar, a probar si esos supuestos que tenemos van por el camino que es o no. Vamos a tener aprendizajes y con esos aprendizajes o esos hallazgos lo que vamos a hacer es validar o invalidar esos supuestos y vuelve y arranca el ciclo, ¿sí? ¿Qué se busca en estos ciclos? Que sean rápidos. Entonces, una variable muy importante es el tiempo. El tiempo que gastemos ejecuta, en la medida en que hagamos experimentos más rápidos, más baratos y que nos arrojen muy buena información, pues vamos a aprender más rápido y vamos a poder montar soluciones ahí sí con mucha mayor claridad. Entonces hablemos de los métodos de investigación cualitativa. Entonces yo les voy a mencionar varios que son, digamos, una mezcla. ¿Y, y por qué son importantes? Son importantes porque básicamente en esta etapa de los procesos digamos, de descubrimiento de clientes o descubrimiento de negocios, pues les decía que entender y meterse casi que sobre, meterse, profundizar en el conocimiento del cliente es vital y eso lo hacen sobre todo a través de procesos en donde se requiere empatizar con el cliente. Son útiles no solo para entender a las personas, sino para situar comportamientos individuales en el contexto y en la comunidad que los contiene. ¿Sí? Hay dos maneras de aproximarse y pues digamos que uno recomendaría que se hagan como una mezcla de los dos. Los primeros son muy enfocados a la observación. ¿Qué quiere decir observación? Pues que prácticamente el, el, el cliente o el usuario está actuando de manera natural. Yo sencillamente soy un espectador y no estoy interviniendo en el proceso en el que él está. Entonces, ese digamos es la gran diferencia entre lo que se llama un proceso de observación, un proceso de interacción. Eh, y hay algunas maneras de acercarse a esos procesos con esas metodologías que están acá. Una se denomina una mosca en la pared, el otro se denomina shadowing, que es como seguimiento como la sombra, elaboración de mapas comportamentales, desarrollar una historia en la vida de, y el otro puede ser el mapeo de las redes sociales. Y por el lado de interacción, les voy a presentar algunos. El tour de la cartera, dibujar la experiencia del cliente, realizar el collage, asociaciones palabra-concepto y el diario de la cámara. En interacción, a diferencia de la observación, pues yo ya me involucro directamente con el cliente. Es decir, hablo con él, digamos que socializo mucho más con él. Acá soy más como un espectador, ¿sí? Entonces, esa es como la gran diferencia. Y para eso, pues digamos que empecemos a hablar por ahora de observación. Entonces, ¿qué es observación? Observar es ver con los ojos. Entonces, es
Espérenme, ubico porque se me perdieron las notas. ¿En qué fijarse? Entonces, ¿en qué fijarse con esos ejercicios de observación? Cuando uno hace ejercicios de observación es muy importante eh, ponerle cuidado, concentrar, digamos, la atención en varios puntos. Lo primero, las actividades o las tareas por hacer de mi usuario, ¿sí? ¿En qué actividades se están involucrando? ¿Qué traduce una tarea por hacer? ¿Qué es lo que está tratando de lograr la persona? ¿Sí? Está eh, haciendo, está realizando ciertas actividades porque qué es lo que pretende. Entonces, me interesa mucho saber cuáles son esas actividades en las que se está involucrando y por qué son importantes esas actividades, qué dificultades tienen esas actividades que le está desarrollando e incluso es muy importante que genera el desarrollo de esas actividades en él desde el punto de vista emocional, ¿sí? Lo frustra, lo alegra, lo abruma, ¿cómo él aborda esas actividades? Otro punto importante son los espacios o entornos en donde está involucrado o donde se desenvuelve mi usuario, ¿sí? ¿Qué tienen de especial esos entornos? ¿Sí? Son oscuros, son claros, son ruidosos, son con mucha gente, tienen humedad, ¿sí? Eh, ¿Qué interacciones tiene él con personas? ¿Sí? ¿Con quién interactúa? ¿Qué actores son importantes en esos espacios? ¿Cada cuánto interactúa? ¿En qué momentos del día? Eh, ¿Cuáles son esas interacciones que se repiten? Las más frecuentes, las menos frecuentes. De nuevo, las emociones, las que le generan frustración, las que le generan expectativa. ¿Con qué objetos o herramientas él interactúa? Sí, aquí son interacciones más de personas, acá son ya con máquinas. Entonces, ¿con qué aparatos o qué objetos está interactuando? ¿Cada cuánto interactúa? ¿Qué complejidad tiene? ¿Qué se percibe en cuanto a emociones en esas interacciones? ¿Sí? ¿En qué momentos del día? Y por último, usuarios o personas, que aquí ya digamos es muy del lado de las interacciones. Importantísimo que en estos ejercicios de observar o de indagar al cliente, siempre cuenten con un kit. Ese kit es muy básico. El kit consta de un celular, pues que el celular ya tiene todo, la cámara fotográfica, una grabadora de audios y también una libreta de apuntes. Entonces, ¿por qué? Porque les va a servir para empezar a llenarse de evidencia. Y con eso van a tomar las diferentes notas que van a desarrollar. El primero se llama una mosca en la pared. Son métodos de investigación cualitativa enfocados a la observación. ¿Y qué característica tiene esto? Este es, digamos, es el observador se hace en una esquina o en un lado donde no intervenga, no interviene con el consumidor y solamente lo que hace uno es escuchar y mirar y llevar registros, ¿sí? Entonces, de esa manera el usuario actúa de manera espontánea, pues incluso si no sabe que uno está ahí, mucho mejor, porque no está sesgado. ¿Para qué sirve? Para obtener información sobre las personas y el entorno en donde se está interactuando y empieza a identificar todos esos elementos que vimos ahorita, con qué personas interactúa, con qué elementos interactúa, ¿sí? ¿Cuáles son esas expresiones, cuáles son esos gestos o incluso las mismas frecuencias en donde se están dando? Espacios, por ejemplo, en un restaurante o en un punto de venta son claves para hacer este ejercicio. Esta técnica se recomienda cuando usted desea ver las personas y el entorno en su conjunto, ¿sí? Sin que se sienta su presencia, preferiblemente así. Entonces, pues muy importante esa unión contexto y la persona. Porque se saltó. Shadowing. También es un método de observación. ¿Cómo se hace? Prácticamente yo le sigo la rutina en determinados momentos del día, en determinadas situaciones, a mi usuario. Lo sigo como si fuera la sombra y voy tomando nota de lo que está pasando. ¿Cuál es el objetivo de todo este ejercicio? Identificar interacciones, momentos, eh, en qué puntos es donde, digamos, él toma decisiones, donde actúa de manera casi que espontánea,
eh, qué objeciones hace, actores que aparecen en su día a día, ¿sí? El objetivo pues es mapear la rutina, identificar esas interacciones, el contexto que se está desarrollando y desarrollar una visión rápida del contexto. Muy útil para definir jornadas o rutinas y en esas rutinas pues determinar puntos claves, ¿sí? Puntos en donde interactúa o en donde genera puntos de dolor, en donde hay molestias y de pronto opta por otro tipo de soluciones. El otro son mapas comportamentales. También son muy útiles, sobre todo en espacios como, por ejemplo, un punto de venta o también un restaurante. Lo que está dibujado acá es un mapeo de cierta cantidad de usuarios en un espacio, que puede ser un lobby. Entonces, lo que sirve es identificar esa trazabilidad, cuáles son esos puntos que normalmente se siguen, cuáles son los de mayor tráfico, cuáles son los de menos tráfico, obviamente, y patrones de movimiento, ¿sí? Esos flujos, si uno está mapeando, digamos, en un espacio o un punto de venta, pues uno esperaría que haya cierto proceso, ciertos pasos que se lleven a cabo. Entonces, lo que hago es mapear si efectivamente sí se están dando esos pasos en el movimiento y pues a partir de los mapas, pues miro como el Pareto a ver si me empiezan a dar esa razón. Entonces mapeo los movimientos de los visitantes, permiten identificar esos puntos de tráfico, los puntos que eventualmente no son utilizados o los que son subutilizados. Me iba enredando. Desarrollar un día en la vida conecta mucho con lo que se hace con shadowing y es seguir a un individuo durante ciertos momentos del día, ciertas jornadas, pero aquí lo que voy a hacer es mapearlo y llevarlo como a una historieta, desarrollar una historieta que puede ser bien sea gráfica o bien sea escrita. Entonces, en determinados momentos del día o de la jornada, voy diciendo esto sucedió a las 8 de la mañana, esto sucedió a las 9 de la mañana y voy mapeando. El objetivo pues es mapear, entender la rutina y las actividades típicas de mi usuario, identificar esas interacciones, los puntos de dolor, comportamientos, cómo lidia con determinadas situaciones y comprender mejor las necesidades y comportamientos que persigue mi usuario. ¿Mm? Este también es clave. Uno habla aquí de red social y normalmente lo asocia con Twitter o Facebook y todo eso, y tiene algo que ver, pero no del todo. Entonces, lo que yo busco es, a partir de indagar cuál es el círculo social o las redes de contactos que tiene mi usuario, empiezo a mapearlo, a armar esos enlaces y tratar de armar así como una red que permite dar una idea de esas conexiones que él tiene, obviamente dentro del contexto que estoy trabajando. Entonces, si estoy por decir en un proyecto de alimentación saludable, pues mi nodo, que es el centro, empiezo a buscar alrededor de alimentación saludable cuál es esa red que tiene, quién lo influencia, quién le vende y empezar a conectar esa red precisamente para saber con qué actores él está y cómo influencian esos actores en su toma de decisiones enfocada a comida saludable. También se puede utilizar en organizaciones para recompilar información sobre otras organizaciones, por ejemplo, con los competidores, y para saber si, digamos, si está mejor o menos informado. Esto va muy de la mano, no sé si ustedes han escuchado con la teoría de los 6 grados de separación, que eventualmente dice que lo que dice la teoría es que nosotros traduce en lo que normalmente decimos que la vida es un pañuelo y que dos personas en el mundo, cualquiera que sean, normalmente nos separan, son seis nodos, seis nodos de separación y que uno, a partir de las mismas relaciones que tenemos en nuestra red, podemos llegar a otra persona con 6 grados de separación. O sea, si hacemos la tarea de conectarnos, por decir algo, con un presidente, por decir algo, no sé, ¿a quién hablamos ahorita? Un artista, cualquiera, hacemos la tarea de contactar en nuestra red y más o menos con 6 grados de separación podemos llegar a él. Eso es lo que dice la teoría de los 6 grados de separación. Estos ya son de interacción, entonces los primeros eran enfocados a observación
Estos son mucho más enfocados a interacción. ¿Qué quiere decir eso? Que ya requiero contactar a mi cliente, hablar con él y casi que tenerle una sesión muy de cara a cara. Este es uno que normalmente hago y es el tour de la cartera. El tour de la cartera, básicamente lo que se hace es la cartera típica de una persona. Se le dice saque todo lo que tiene en su contenido y lo ponemos sobre una mesa. Y a partir de esa organización de los elementos que están en la cartera, lo que se busca es empezar a indagar y a tratar de obtener información de cómo digamos, cuál es su estilo de vida, a qué le da prioridad, eh, esos comportamientos. Sí, entonces a partir de esta foto uno eventualmente se da cuenta que es una persona muy tecnológica, tiene cargador, adicionalmente le gusta la fotografía. Y este ejercicio es muy importante porque le permite a ustedes identificar patrones, identificar incluso necesidades, cómo aborda el día a día. El segundo es el diario de la cámara, cómo funciona. Contacto a mi usuario y le digo, trate de documentar una jornada típica digamos, de lo que está haciendo. Por ejemplo, si estamos en un ejercicio de alimentación saludable, digamos, en un proyecto de alimentación saludable, me interesa saber cómo compran en el supermercado. Entonces, le digo, llévese la cámara, llévese un audio con el celular y documente cada vez que usted vaya a incluir un artículo digamos, asociado a alimentación saludable y después me lo va mostrando. Entonces, el cliente documenta esas actividades o esas impresiones o esos momentos claves eh, en ese proceso de compra o en ese proceso de adquirir el producto y lo documenta a partir de fotos o de audios o de notas, ¿sí? Después se va a sentar conmigo, yo le voy a preguntar qué pasó en ciertos momentos y él me va a retroalimentar el por qué escogió tal producto o por qué hizo las preguntas correspondientes en un punto de venta específico, digamos que qué variables fueron las que tuvo en cuenta. Entonces, es una manera también de tener ese acercamiento con el usuario. Utilizar collage, aquí funciona mucho todo el tema pues, de imágenes, entonces a partir de una situación específica, pues lo que yo hago es pasarle una colección de revistas o de imágenes al usuario y le digo que me trate de escribir, por ejemplo, por decir algo, una experiencia, cómo fue la experiencia que tuvo un cliente adquiriendo un producto específico, no sé, un masaje de relajación y le digo que me construya a partir de las imágenes que él quiera esa historia y que pues la complemente con ciertos textos y después que me la cuente. Y el ejercicio ahí es indagar por qué está colocando ciertas imágenes, por qué las escogió y conectar lo que él me está diciendo con las imágenes y justificarlo. Entonces, a partir de eso, yo también puedo empezar a indagar esas asociaciones que él hace. Lo mismo lo puedo hacer con dibújeme la experiencia. Entonces ya no tengo collage, le paso son unos marcadores y unas hojas. Y lo que busco es que el participante, le digo lo mismo, trate de, a partir de la experiencia que tuvo en ciertos momentos, dibújeme esa experiencia apalancado en dibujos y en diagramas y a partir de eso yo empiezo a indagar por qué dibujó tal cosa y justificar todo lo que él está diciendo a partir incluso de las mismas palabras que él utilice para explicar las diferentes situaciones. Y este también es bien importante y de nuevo, en una situación específica, por decir algo, en una prueba de un producto, en este caso puede ser un agua mineral o unas gaseosas, le pido al participante que asocie ciertas palabras o ciertos adjetivos con diferentes características, ¿sí? Entonces, empiezo a conectar el producto o el servicio con un set de palabras y después hago el mismo ejercicio con varias personas y lo que trato de identificar es esos patrones y a preguntar por qué están asociando las palabras o los adjetivos o las características con los diferentes productos, ¿sí? ¿Qué fue lo que causó que hicieran esa asociación? Y empezar a justificarlo.
Entonces, básicamente estas son algunas de las herramientas que se tienen para hacer ejercicios de observación, y tanto de observación como de interacción. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Leonardo, o los que están participando. Si tienen alguna pregunta, por favor, pónganla en el chat. Así pues nosotros, si quieren, yo se las leo o aquí nuestro conferencista nos la va leyendo y así la podemos resolver. Solamente está la pregunta sobre las encuestas, ¿no? Sobre las estrategias para abordar una encuesta con el fin de que las personas no se molesten Sí, por ahora. No sé si alguien más tenga una pregunta o algo que los que han aclarar. participado de pronto han hecho algún ejercicio de estos, en sus procesos de, bien sea de emprendimiento o en los trabajos que estén, han tenido algún acercamiento con obtener información de esto con métodos de investigación cualitativa. Pues yo creo que no. ¿No? Bueno, ahorita Igual, les dejo un taller para que ustedes desarrollen. Voy a dejar dos talleres, pero pues, digamos ustedes ya mirarán cómo lo abordan, pero que buscan que se haga este ejercicio, pues obviamente mucho más práctico, con una situación específica que ustedes estén trabajando. Bien, sí, eso es importante. Digamos, uno ya después lo lee con cabeza pronto fría y así va haciendo como, ahí resolviendo tallercitos se van encontrando dudas, ¿no? sí. Para ocasiones, más próximas ocasiones y eso. Entonces ya 6 recomendaciones cuando hagan ejercicio. Ah, dale, Claudia. Buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Es para lo siguiente. Es que yo estoy estructurando una propuesta de cadena de abastecimiento porque pertenezco a una cooperativa que tiene, pues soy asociada a una cooperativa que tiene 1000 asociados y pues lo que he podido analizar es que tiene un potencial de clientes impresionante, pero al mismo tiempo también proveedores. Por ejemplo, dentro de los mismos asociados hay gente que tiene muchos, porque es una cooperativa multiactiva, ¿sí? Entonces, hay muchos proveedores del sector agrícola, bueno, de todos los sectores, ¿sí? De servicios. mmm, y resulta que hay mucho asociado como trabajador independiente. Pero al mismo tiempo nosotros como asociados, así proveamos servicios, también necesitamos consumir. Y en este momento, como está la vida en materia, por ejemplo, de nutrición, de alimentación, necesitamos alimentarnos con productos sanos que vengan del campo y dentro de la cooperativa de agricultores. La pregunta es la siguiente. En esta materia de la estructura que estoy pues armando de la cadena de abastecimiento, ¿cómo podría yo enfocarme en la parte de los clientes cuando, por ejemplo, tenemos tantos clientes dentro de la misma cooperativa que son los mismos asociados? Porque si tenemos 1000 asociados, multiplicamos por 3 personas promedio que tengan en sus familias, serían 3000 personas, ¿sí? Sí. Ya es un grupo representativo. Entonces, en la parte en esa parte no sé, no he sabido cómo enfocarme, porque pues lógicamente yo no soy experta en mercadeo. Yo tengo una especialización en gerencia de proyectos, pero no en la parte de mercadeo no. Entonces me gustaría que de pronto me diera como una luz, ¿sí? Como por dónde me puedo ir. Voy a hacer preguntas puntuales a ver si de pronto también aterrizo porque diste como varias información y no la entiendo muy bien del todo, hacia dónde le apuntas. Primero, ¿cuál es el problema que estás tratando de resolver? O sea, si lo puedes poner Correcto. más claro. Bueno, el problema es que nos estamos enfocando en la parte de salud, pues que estamos consumiendo eh, productos que están con, digamos, producidos con muchos químicos y queremos Sí, comenzar a trabajar más la alimentación orgánica. Es decir, si tenemos productores dentro de la misma cooperativa que produzcan hortalizas, frutas orgánicas, pues nosotros los mismos asociados vamos a comprarles, ¿sí? ya, O sea, el ya entendí. problema central es ese, la Ujú. parte de la nutrición y lógicamente pues que tiene que ver con la salud.
Entonces queremos, pero simultáneamente, como no podemos dejar a los otros asociados solos, o sea, hay mucha gente que es agricultora, pero también hay otros sectores, por ejemplo, el transporte, todo eso se puede convertir en una cadena, ¿sí? Entonces Ujú. el problema es cómo nosotros comenzar a consumir productos sanos, pero que son, digamos, si los compramos a los mismos asociados, ¿sí? De la Sí, cooperativa. Porque ellos están muy dispersos, nosotros todos somos asociados, pero estamos en otro cuento, porque es una cooperativa de aporte y crédito multiactiva. Pero sí, lo que queremos estructurar es eso. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cómo comenzamos con la parte de los clientes que somos nosotros mismos los asociados más nuestras familias? ok. Porque yo, por ejemplo, tengo que ir a comprar al supermercado todas las frutas y las hortalizas, pudiéndoselas comprar a los mismos asociados de mi cooperativa. Entonces, Ok, esa es la parte que no sé cómo enfocarle en la parte de los clientes. sí, ya te entiendo. Te voy a hacer unas preguntas ahí claves. ¿Y tú consumes muy sano? ¿O No, sano? ¿Qué no tan porque sano? resulta que yo tengo que ir al supermercado que es aquí cerca y Sí, yo sé que ahí no van a producir. Es que yo también pertenezco al sector agropecuario y sé cómo se está produciendo la comida. O sea, incluso los pequeños productores eso aplican herbicidas, fungicidas, etcétera, y después nosotros nos comemos todo eso. Entonces lo que sí, nosotros necesitamos es comenzar a producir de manera más orgánica. sí. A ver, te cuento. Pues, te voy a contar entonces mi experiencia. Sí, Uno empieza a comer sano cuando están los problemas, ¿sí o no? sí, sí, ese es el problema. Sí, Entonces, o sea, si bien toda la gente puede comer sano, hay ciertos momentos y ciertas situaciones que llevan a que la gente piense en comer sano. Ejemplo, eh, pues acá en la casa hay un chico, nosotros tenemos con mi esposa un niño, tiene 12 años, y en la medida que podemos, pues le damos alimentación saludable a él. ¿Qué es alimentación saludable? Pues, hombre, tratar de darle comida sin preservantes, huevos, pues un poquito más de finca, ¿sí? Cosas así. Decía lo que me ocurre a mí porque uno tiende a comer sano cuando efectivamente vienen los problemas. ¿Qué problemas? Fui al médico y me dijo que tenía el colesterol altísimo. Entonces, ¿qué me mandó comer? Ah, bueno, pues bájale al queso doble crema, el pan de tienda no, la mantequilla tiene que ser baja en grasa, sales tampoco, la lonchera del niño con papitas y todo eso tampoco. Entonces, hay un detonante clave en eso y es identificar cuáles son las necesidades que tienen los usuarios para comer sano. Y ahí empiezas a construir arquetipos. Un arquetipo típico de una persona que está comiendo sano, pues es una persona mayor, ¿sí? Tienden a comer más sano, precisamente por los problemas de salud. Una persona que, no sé, una mamá gestante, que acabó de tener su chico, está lactando, también está comiendo muy sano. Una persona que eventualmente tiene problemas, no sé, diabetes, por decir algo, eh, tiende a comer más sano. Entonces, si bien para todos podría aplicar eso, hay ciertos grupos que podrían ser más adeptos de eso. Además que digamos que ya hablando del mercadeo o cómo engancharlos, los contenidos o lo que pudieras desarrollar, no sé, unas recetas o un brochure o algo, pues es más fácil si tú lo enfocas en un público, por ejemplo, eh, no sé, personas podríamos pensar digamos, con temas de diabetes, eh, es mucho más fácil hablarle a ellos que hablarles a todo el mundo, ¿sí? sí, correcto, claro. Ah, sí, sí. Mire que esas luces a uno le ayudan mucho porque uno a veces dice, uno tiene muchas ideas en la cabeza, pero lo que usted estaba diciendo anteriormente es muy cierto. Hay que identificar el problema para poder llegar a esa raíz y poderlo solucionar. Sí, Claro. entonces ya tú vas haciendo como grupitos de usuarios. Entonces voy a salirme de esta presentación y me devuelvo a la otra para conectar cosas y ahí tú podrías hacer este ejercicio de este mapa. Entonces, por decir algo, si uno hace, vamos a volver acá, que este fue el de hace unas semanas, estas es las instrucciones. Digamos que uno haga este ejercicio, si uno hace este ejercicio con un público mayor, entonces digamos, estamos hablando de mi mamá que tiene más de 80 años. Mi mamá, pues, lo que ella ve
Es decir, cómo aquí, bueno, aquí están las descripciones, ¿no? Dice qué es lo que él ve o ella ve, No, tengo sueño, pero cómo se aquí está el comporta, tema de la expresiones. universidad, entonces, Ahí, ¿quién está hablando? Actitudes, acciones ante los demás. ¿Cuáles son algunas de las citas o palabras definitorias? ¿Qué acciones o comportamientos ha detectado? Mentiras, que estoy aquí confundido porque no. El primero de arriba es qué ve, que es el azul, ¿sí? Entorno, relaciones referentes de información. ¿Qué ve en su entorno? ¿Qué pasa con sus amigos y compañeros? ¿Qué le ofrece el entorno? ¿Qué otras experiencias o alternativas de producto relacionadas con sus necesidades? Entonces, si aquí en el centro tenemos una persona mayor, un abuelito, pues lo que la persona mayor ve va a ser los noticieros, el periódico, lo que ve en la tienda, lo que le manda el médico de la EPS, ¿sí? Si tiene en el centro, por decir algo, una mujer que acabó de tener su bebé y se está cuidando mucho en su dieta, entonces, ¿qué es lo que ella ve? Si es una mujer joven, una chica por ahí de 30 años, pues de pronto lo que ve en su entorno pues es el Facebook, ve lo que está en Instagram, ve recetas que están en YouTube, ¿sí? Entonces, si te das cuenta cómo cambia todo este mapa a partir de quién está en el centro. Sí, sí, claro, claro. ¿Y Entonces, ustedes nos envían esas diapositivas? sí, sí, si quieres, ahorita cuadramos con Leonardo, aunque esta presentación se les compartió la vez pasada, pues si de pronto la pueden compartir ahorita el video que se dejó para que revisen todo lo que se hizo y las plantillas que se entregaron. Sí, y Ay, bueno, es importante que por favor llenen la asistencia que estamos dejando en el chat. Ahí estamos dejando el link para que llenen el formulario de asistencia y al carro que digiten ahí, vamos a estar enviando todo el material de esta presentación, pues que nos comparte aquí el ingeniero y también pues vamos a estar compartiendo las memorias, que es la grabación de toda la conferencia. Y bueno. aquí también es retomando, entonces vamos a hablar voy a conectar mucho lo que sigue y lo que habíamos hablado antes con el ejemplo que estabas planteando, digamos, con tu caso. Entonces, 6 consejos para observar. Entonces, lo primero es enfocarse mucho busque cosas que conduzcan a adoptar ciertos comportamientos, ¿sí? Entonces, algunas cosas, pues, son tan obvias como esto, como una señal, pero digamos desde el punto de vista nutricional, uno que podría ver que son cosas que llevan a adoptar ciertos comportamientos, ¿sí? En la gente. Entonces, no sé, el hielo en los dispensadores de hielo, o sea, hay cosas que uno hace casi que por instinto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que lo lleva a uno a adoptar esos ciertos comportamientos así, casi que por patrón? ¿Mm? Otra cosa que puede ser es esta. Las personas buscar adaptaciones, se llama faltó el título, se me voló el título. Este se llama buscar adaptaciones y es la gente hace adaptaciones o tiende a cuadrar sus propias soluciones cuando los dolores no se los aguantan, ¿sí? Esto es un ejemplo que a veces llaman en los memes las colombianadas, pero las colombianadas en su mayoría son adaptaciones. Esto es una bicicleta que no tiene parrilla, no tiene canasta, y es la necesidad tanta que le cuadraron una canasta a cualquiera y se la pegaron. Entonces, cuando uno empieza a identificar ese tipo de comportamientos en ciertos entornos, uno dice, la necesidad está ahí, ¿sí? Entonces, y no es un producto hecho, lo cuadró la gente. Entonces, en temas nutricionales, ¿qué hace la gente? Le echa limón, eh, deja la avena en agua por la noche, la toma por la mañana, cocina el agua del aguacate. ¿Qué es lo que hace? Sí, en términos de dieta, en términos de cuidarse. ¿Qué es lo que cuáles son esas adaptaciones que hace? Nosotros somos muy de recetas ancestrales y esas recetas ancestrales vienen y vienen y se convierten casi que en esas adaptaciones. ¿Mm? Sí, muy buena Este se llama mire por lo que más le importa al cliente. Entonces, estos ejemplos son claros. O sea, si usted empieza a mirar el entorno de la persona, esto es muy importante también, ¿no? Si uno está hablando de ciertas cosas, pues es bien importante metérsele al rancho a la persona. Entonces, si estamos hablando de temas nutricionales, sí o sí tienes que conocer
cómo compra y incluso la misma nevera cómo la tiene, ¿sí? Cómo organiza el mercado, cada cuánto compra, dónde compra, cuánto paga, ¿sí? Entonces, porque con base en eso se da uno cuenta a qué le da importancia, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es un coleccionista de carritos y uno puede encontrar espacios de esos en los hogares o en los entornos de cualquiera, que son incluso son altares y uno sabe que le da importancia a eso. Este es el ejemplo de una persona que hoy en día son mucho más frecuentes. Le dan una importancia gigante a las mascotas, pero también es por las mismas tendencias que tenemos hoy en día de pues, tener pocos o ningún hijo en las familias o parejas que de por sí ya declaran que no van a tener hijos y básicamente adoptan esa figura de pet parents y le dan de todo al perro. Entonces, a- eh, busque por aquello que más les importa. ¿M? El consejo número 3 es el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es clave, por eso es tan importante los ejercicios de empatizar. Entonces, porque una cosa es lo que le está diciendo la persona y otra cosa son los gestos que está haciendo. Entonces, puede que si quiera dieta, puede que la alimentación saludable, pero por dentro está torciendo la boca porque puede ser muy caro o no sabe a nada. Acá en la casa nos pasó hace unos años algo muy curioso y fue que cuando yo empecé con los temas de colesterol, optamos por comprar un chocolate light y básicamente que cuando mi esposa me hizo eso, pues pasó esto. O sea, ¿cómo te pareció el chocolate? Y yo pues por no ofenderla, rico, pero en la cara le decía todo lo contrario. Entonces, pues básicamente los gestos y el ejercicio de empatizar es muy importante porque te dice todo, ¿sí? Otro punto clave es patrones. ¿Qué son patrones? Cosas que se repiten, no en la misma persona, sino en eventualmente grupos de población. ¿Sí? ¿Qué patrones puedes identificar? Entonces, por ejemplo, hoy en día los Black Fridays, sí, o los Groupon que compran en grupo, o el encargo, o cualquier cosa que les permita a ustedes empezar a identificar patrones en el comportamiento de la gente, ¿sí? Revelan más de lo que de lo que uno cree. Y otro es busque lo inesperado. Normalmente uno se queda como con lo normal, pues, lo que normalmente vemos y no abre la cabeza a nuevas cosas. Entonces hay que estar siempre abierto a esas nuevas experiencias, a dejarse sorprender en cualquier ámbito y cualquier cosa fuera de lugar puede ser un detonante para una buena conversación. Entonces, eh, en eso hay que ser muy observador y empezar a indagar en esos momentos en que tenemos la oportunidad de conectar con alguien para saber qué cosas eventualmente no están en su lugar y pueden ser ese camino a una muy buena conversación y hacer buenas preguntas. ¿Mm? Ahorita les paso entonces el ejercicio. Y esta es la actividad que les decía que iba a hacer. Y el otro punto era, ¿por qué no encuestas? Entonces, resulta que las encuestas, como les decía, hay que saberlas hacer. Hay que, digamos que tiene que tener un componente entre sencillez, claridad y el timing en donde se hace pues eso es lo que lo hace complejo. Y clave, pues, es jugársela en estas etapas tempranas, sobre todo en entrevistas. Entrevistas que ojalá sean muy relajadas, muy charladitas, no que ustedes vayan allá con una lectura así como a llevar una secuencia de preguntas casi que frías, sino muy charladas. Por eso eso no sale a la primera. Hay que hacerlo varias veces, pero en la medida en que ustedes vayan mecanizándolo y vayan entendiendo por dónde meterse, pues va a ser mucho más manejable y más fácil. Entonces, pros y contras de las entrevistas versus las encuestas. Entonces, las encuestas, pues pros, son mucho más fáciles. Hoy en día, herramientas es lo que hay para hacer una encuesta incluso en línea. Entonces la mandan por Facebook o la mandan por el correo o por donde sea. Es barato, el volumen pueden mandar fácilmente 100 a sus contactos. Los contras, la información es fría.
Entonces, normalmente si usted hace una encuesta, tiene que hacer preguntas cerradas. Entonces, califique de 1 a 5 o clasifique la siguiente lista, etcétera. El formato es muy rígido, las encuestas no son bien recibidas, o sea, a todo el mundo le da mamera una encuesta, por la que sea. No les permite identificar lenguaje verbal, contrario a la entrevista. En la entrevista uno puede saber, incluso si la pueden hacer virtual, que es una muy buena manera, la gran recomendación es que prendan la cámara, porque entonces pierden la mitad de la información de la entrevista. Eh, y los pros de las entrevistas, pues son la calidad, digamos, de la información que se obtiene es mejor, la profundidad también. Se puede identificar lenguaje verbal, no verbal, entonces se pueden hacer preguntas abiertas, cosa que no pasa en las encuestas. Hay más disposición de la gente, incluso si usted le mete en la mitad una cervecita, un café o un almuerzo, pues es mucho más fácil. Los contras, pues demandan más tiempo, más preparación, eh, el alcance puede ser más limitado, pero aquí pues se la juega uno más con la profundidad de la información que con la cantidad de información que levanta. Y la información es no estructurada, entonces tabular pues una entrevista pues casi que no se puede. Sí, Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues Hola, en ¿qué tal? cuanto, bien, bien, gracias. En cuanto a eso de, digamos, la entrevista o las encuestas, Leonardo, ¿cómo luchar con la parte de la mentira del cliente o del conocido por no herir, no tener la susceptibilidad de decirle, no, este negocio no me parece por tal cosa, no me gusta esto? ¿Cómo luchar y cómo tabular bien esa información de lo que está diciendo es real o es mentira? Contextualízame más, digamos qué tipo de pregunta estarías pensando en hacer o por qué. Digamos, mm, si el producto le gusta, si el producto es muy salado, si el cliente nomás por quedar bien con uno, por no hacerlo sentir mal, entonces va a decir que no, que está bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo luchar con esa mentira a veces del cliente? Porque la hay, sí, esa mentira del cliente a veces por no decir la verdad, deja esa entrevista, esa encuesta como a medias. Entonces uno sabe que como que no hay, hay algo ahí que no está completo, que no está alineado con lo que uno está buscando. Pues la primera es que de pronto esa relación que hay con quien se está entrevistando, pues ojalá se anule o no Sí, exista. Entonces, digamos que estoy como pensando en que estoy haciendo la prueba con mi familia. sí, sí, profe, pero entonces también hay digamos que gente, digamos, trabajamos con un producto que es de pan de bonos muy bueno. Digamos, Sí, hemos hecho también mucho contenido, pero hay veces como hay clientes ya recurrentes, ese cliente recurrente, hay veces, pues le gusta el producto, pero uno quisiera investigar más a fondo sobre qué espera el cliente de ese producto, ¿sí? sí. Pero el cliente, uno al buscar la información total que sea lineal, hay unos baches que uno no, o sea, no encuentra esa verdad dentro del cliente. Y se ha hecho también contenido, digamos, con gente de la farándula, de la televisión, incluso con gente de Estados Felices, cantantes, hemos hecho publicidad de todo ese tema, pero a veces como que no ha pegado mucho eso, entonces a veces no sabemos cómo atraer un poco más al cliente, sabiendo que el producto es muy bueno, o sea, nuestro producto es muy bueno y gusta mucho, pero nos queda ese vacío que no sabemos, o sea, hemos ya tabulado información, pero como que no encontramos ese nivel que estamos buscando, profe. Entonces, no sé ahí, digamos, qué sería lo más conveniente cuando ya hay una clientela, cuando la cuestión es crecer, pero digamos, eso nos tiene un poco estancados en el crecimiento, porque no sabemos realmente eh, eh, si el producto va a ir para otros lados, si va a gustar en ciertas partes o no va a gustar. Sí, ahí lo que se podría hacer es como un cuadro un comparativo de competencia. Entonces, pues ustedes me imagino que no son los únicos que están en el mercado. Y No, uno pero sí, podría,
producimos Sí, un buen producto y es una variable, digamos, a todo lo que, digamos, tiene una diferencia el producto, es un producto diferenciado, ¿sí? De lo demás que venden, porque la gente no le sienta mal, no viene instalado, se hace con, incluso con productos deslactosados, ¿sí? El producto es muy bueno y gusta mucho, pero entonces buscamos eso para el crecimiento, pero no ha sido posible eso, a pesar de que mucha gente le hemos hecho la publicidad, le hemos enviado a gente de la farándula productos para que nos hagan la cuestión del blog y nos digan, comenten el producto, que compren el producto, que todo este tema. Pero a sí. veces el impacto ha sido en cierta forma no tan alto o medio como hemos esperado. Es muy cualitativa la información. Lo primero es que se enfoquen digamos, en buscar no tanto información cuantitativa, sino cualitativa. O Sí, sea, todas estas herramientas individual. que vimos ahorita puede utilizar una mezcla de ellas. Entonces, así como eventualmente puede hacer una pregunta casi que cara a cara Sí, se respecto ha a hecho. cómo percibe el producto, también puede hacer ejercicios digamos, de observación en un punto y escuchar qué es lo que dice la gente sin que tenga que preguntarle, ¿sí? Porque eso, digamos, desde ahí parte el sesgo. Si usted le pregunta y si es conocido suyo, pues obviamente no le va a quedar mal. Pero si eventualmente usted escucha o puedes hacer un ejercicio de escucha de cliente incógnito en un espacio donde prueben su producto, pues puede percibir qué dicen. Y eso es un lado, digamos, ejercicios de observación. Y por el otro, un cuadro de competencia. Entonces, compararse con la competencia siempre va a ser bueno porque usted va a identificar unas variables. Entonces, no sé, por ejemplo, eh, que viene empaquetado, o la cantidad de cantidad por paquete, o frescura, o etcétera, tabla Pues, nutricional. pues, Y pero con esas digamos, variables ustedes se comparan a ver en digamos dónde están. la más directa sería avena cubana, que es la que, digamos, está más a lo que nosotros estamos, pero queremos hacer crecimiento, pero estamos estancados ahorita en esa parte, pues, porque hay unos temas también pues, de costos, ¿no? Porque un centro comercial cobra por metro cuadrado muchísimo, o sea, un arriendo vale 8 o 9 millones de pesos. Entonces, eso es lo que estamos mirando también, todo ese tema, aparte lo de definir realmente el cliente. Y hay otro punto ahí, es que no solamente se quedan en el producto, Sí, ¿sí? Porque, exacto. porque puede que Sí, el producto no sea, sino sí, el canal. es que ese, digamos, es lo que estamos tratando también de darle el sentido y el complemento a todo eso, porque, o sea, hay varios productos, pero digamos donde estamos, hay gente, digamos, la persona a veces quiere tomar un tinto, pero ahí no podemos vender tinto porque el centro comercial no deja para ese punto vender tinto, porque hay otro punto que es especializado solo en tinto, ¿sí? Sí. Entonces Ese es hay otro una... punto a tener en cuenta. Digamos que aquí se Exacto. mencionaban los experimentos porque uno de los experimentos los puede, usted ya tiene un producto en el mercado, uno el experimento lo puede hacer identificando cuál es la necesidad, pero también probando otro tipo de propuesta. Le voy a dar un ejemplo que, creo que la vez pasada creo que lo mencioné acá. Eh, yo estoy en Bogotá, ¿no? Y estoy cerca aquí a la ciudad de la Colsubsidio. Resulta que en la pandemia, como nos tenían guardados tanto tiempo y no podíamos salir por las cuarentenas, entonces muchos locales pues reventaron, ¿no? Porque no vendían. Entre esos fueron las panaderías, porque la gente casi que no salía. Y una de las jugadas que hizo una panadería por acá cerca, no sé si eso se esté viendo en otras partes de Bogotá, no lo he visto mucho, es que si uno no puede ir a la panadería, pues la panadería iba a la casa y se montó en la figura de triciclos y casi que sacaban el surtido de la panadería de los mostradores al triciclo y montaron unos gabinetes ahí en los triciclos y empezaron a jugársela así. Entonces mire que no es el producto, era el canal. Y básicamente lo que hicieron ellos fue mal acostumbrarnos porque desde la misma pandemia en las cuarentenas, o sea, eso fue ya hace 2 años, empezaron a jugársela de esa manera y hay panaderías que se posicionaron así y acabaron con las otras porque ya uno no va a la panadería, sino la panadería viene acá, entonces uno ya sabe aquí en la portería a qué horas están a las 7 de la mañana y a qué horas se van a las 9 de la noche y están prácticamente en dos franjas en el día. Entonces es el mismo producto,
pero entonces no fue el producto, fue el canal de distribución. Entonces, no solamente evalúen el producto, tienen que empezar a identificar, entre las cosas es la frecuencia. Hay una cosa que se llama la recompra. ¿Cada cuánto recompra la gente avena? ¿Qué compra la gente cuando come avena? ¿Sí? ¿Con qué la acompaña? Entonces, acá me ocurre algo similar porque yo tengo aquí, pues, con mi chico, y yo consumo una avena que venden aquí en el centro comercial, pero solo cuando voy al centro comercial. De resto no. Y es cuando voy a hacer una cierta vuelta que es a retirar plata. De resto yo no voy allá. Entonces, Ok. ¿qué haría yo para incrementar la tasa de compra? Pues básicamente es un tema de canal que de producto. Sí, sí, porque se ha hecho la publicidad, se ha evitado realmente y también incluso tenemos hasta masato en botella, se vende masato en botella, se vende una avena también muy buena. O sea, hay mucho producto del que vendemos ahí, pero de pronto tenga usted razón, profe, lo que dice de que tal vez sea el canal, pero, o sea, ya lo hemos intentado por Instagram, por las páginas, llamando la atención con gente de farándula, pero tampoco ha sido como el impacto que uno ha buscado. Entonces, hay que crear otra forma de distribución, de llegarle al cliente, tal vez sea esa la forma. Y lógicamente no tan costosa, porque irse para un centro comercial también es muy costoso. Exacto. Claro. Entonces, más claro ahí, Oscar. Sí, señor, sí, 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 es que a veces uno se llena como de sombras de tanta búsqueda, digamos que a veces no solamente la tecnología es realmente la única herramienta que puede buscar el cliente, ¿sí? Y que la claridad del cliente también, porque hemos hecho esas encuestas, entrevistas, pero esa cuestión, como te decía, de que a veces la mentira del cliente, ya porque como son clientes constantes o que van de vez en cuando, se les hace como esa cuestión de hablar, ¿sí? De una entrevista, lo que tú decías, eso se ha hecho, pero entonces siempre hay como esa cuestión de que le queda la sensación de que la gente no está diciendo como toda la verdad. Entonces eso quería también saber cómo lucho con esa, con tabular bien esa mentira y sacarla de ese resultado que uno busque. Eso Por es eso hacía genial. la recomendación de no solo quedarse con un solo formato, sino hacer varias maneras de aproximarse. Entonces vamos a ver aquí esto y ya ahorita si quiere pasamos a las preguntas. Bueno, perfecto. Recomendaciones cuando hagan una entrevista. Entonces, primero traten de manejarlo de una manera relajada, descomplicada. Hay que prepararse esto con antelación y una de las cosas que hay que hacer es, digamos que una de las muy malas prácticas es casi que decir cierto que, como que cierto que sí le gusta o algo así, como que sesgar la respuesta. Eso no se hace. Eh, no lean las preguntas. Eh, de pronto en las primeras aproximaciones va a ser un poquito difícil, pero traten de no leer. Hagan muchas preguntas abiertas. ¿Qué es una pregunta abierta? Una pregunta abierta es un por qué. ¿Por qué? Digamos en el caso de la avena, ¿usted qué consume? O sea, cuando usted consume avena, ¿qué más consume? Eso es una pregunta abierta. ¿O ¿por qué consume avena? Porque me gusta, o porque estoy tratando de subir de peso, o porque es deliciosa y me queda de camino. Eh, ¿Cada cuánto consume? ¿Sí? ¿Por qué consume acá solamente? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿En dónde más consume? Eh, ¿Consume alguna marca específica? ¿Sí? ¿Cuál es? Y una pregunta clave, o sea, como le está preguntando cada cuánto consume, entonces más o menos, si usted identifica, entonces más o menos cuánto le mete cada mes a la avena, ¿sí? ¿Ha comprado alguna vez avena en un supermercado? Si usted sabe que no porque no le gusta, pues básicamente ya como que por ese lado no fue. Busque minimizar la presencia durante la entrevista. En una entrevista se busca es que el otro hable mucho. Entonces hay que buscar son los detonantes para que el otro suelte la lengua. Entonces, ¿qué es lo que le va a preguntar? Eh, Ojo con el lenguaje corporal. ¿A qué me refiero a eso? En una entrevista es súper importante que usted esté muy concentrado en su interlocutor. El celular puede ser un amigo o puede ser un enemigo suyo. O sea, si usted está con el celular viendo el chat o le está vibrando a cada rato, la embarró. Puede ser un amigo cuando usted incluso está grabando la conversación. Grábela, el otro no tiene que enterarse y después usted lo que hace es escucharla y empieza a identificar puntos que eventualmente le quedaron como en el aire.
Busque construir una buena relación, busque empatizar. Si no logra uno empatizar en una entrevista, pues de entrada la información que le van a dar no va a ser la que es, digamos, la idónea, sino le van a sesgar la respuesta o le van a decir lo que usted está esperando que le digan. Muéstreme en vez de cuénteme, ¿sí? Entonces, si puede pasar a ese tipo de argumentos, muéstreme en vez de cuénteme. No tome notas. Entonces, las entrevistas, ¿por qué no tome notas? Porque es que un componente clave en la entrevista es el lenguaje no verbal. Entonces, si usted está concentrado tomando notas, pues va a perder la opción de verle la cara al otro, de mirar los gestos, e incluso le va a tomar mucho tiempo y va a perder el foco. Entonces, puede que el otro tenga afán. Entonces, grabe la entrevista o asuma la entrevista en grupos, por parejas. Em, Esto es una curva normal de una entrevista. Entonces, hay como una introducción, hay como una parte como de prepararse. Entonces, tiene un verbatim, va como una introducción de lo que está haciendo, que tiene que ser muy, muy breve, muy corta, pero también muy claro. Después empieza a construir esa relación. Y mucho de lo que hace relajar el tema es construir historias. Entonces, trabajen sobre historias, contar vivencias. Eso sirve mucho para tratar de romper el hielo. Y eso genera pues esa empatía en donde se da como ese pico emocional, que es donde se suelta la otra persona y empieza a hablar. Si uno tiene identificado muy bien cuál es esa necesidad y tocó ese callito, ese dolor, ahí es donde la persona se suelta y donde uno prácticamente chupa toda la información. Y ya después de eso, pues va a un cierre, un retorno y un cierre. Y ahí es básicamente una buena entrevista, pues digamos en estos casos uno esperaría que sean más o menos una media hora, ojalá, pues incluso hasta 20 minutos, ¿sí? Puede ser así, también sencilla. Mm, ¿Qué información capturar en una entrevista? Que es clave. Las frases que se repiten. A veces esas frases recurrentes o llamativas es importante. Los dolores, las molestias, las frustraciones, lo que no ha funcionado antes. ¿Qué más es importante? Interpretar lo que usted está, digamos, el lenguaje no verbal, eh, esas nuevas ideas, las adaptaciones que está haciendo el mismo usuario para resolver su problema, lo que ha logrado, lo que le ha faltado lograr, los productos con los que está probando y las falencias que tienen esos productos. Y obviamente los insights. Los insights no son evidentes, es información que normalmente no es revelada así como muy clara y que tampoco se da de manera así como directa, sino que es lo que se llama uno como atar clavos. Empieza uno a atar clavos y uno dice, "Ah, como que esto sí va es por este lado". Y así es como una recomendación. En términos de entrevista, pues no hay un método ni entrevista ni de observación, no hay un método certero, digamos que la fórmula no la hay. Eso depende mucho de las características del proyecto y también de la audiencia, ¿sí? De la audiencia con las que ustedes están interactuando. La disponibilidad de las personas, pues es clave. Recomendación súper clave, tratar de interactuar o de involucrarse en el contexto de la persona, porque pues el contexto dice mucho. Le puede dar información clave y pues si usted lo saca del contexto y lo entrevista, por decir algo, en una cafetería, pues puede que pierda ciertos insumos en ese proceso. Se sugiere utilizar varios de los métodos e irlos refinando y ustedes van como interactuando con ese tema. Mm, Aquí escribieron, Oscar, ¿cómo estás? Te recomiendo explorar alianzas dentro del centro comercial, identificar qué productos se venden más y generar alianzas con esos productos que se puedan complementar mi producto. Clarísimo. Muchas gracias por esa recomendación. Y cierro con esta frase. Una buena pregunta es una semilla que debe sembrarse para que produzca más semillas con la esperanza de reverdecer el paisaje de las ideas.
Y aquí pues cierro con esto y a uno lo acostumbran desde muy chinche, desde muy chino, a la pregunta correcta, ¿a qué? A la respuesta correcta. A uno no lo educan para hacer buenas preguntas. Y aquí es donde uno tiene que empezar a migrar a eso. Es mucho mejor hacer una muy buena pregunta y no darle la respuesta al cliente, sino empezar a votar sí, esos cuestionamientos para que él empiece a votar información y con eso va armando uno, digamos, todos esos argumentos. Mm, Les voy a mostrar los talleres que les voy a dejar, que les van a servir un montón. Entonces, voy a salir de acá. Disculpe, mi ingeniero. Vale, Alejandro Valencia tenía otra pregunta. Dice, da- sobre este tema de las encuestas, ¿qué consejo, cómo se podría garantizar tener grandes niveles de respuestas de los clientes? pues de nuevo, es que las encuestas, a ver, es que con las encuestas es como con los envíos de correo electrónico. Más o menos uno tiene que andar de entrada esperando que le conteste por ahí un 15%, porque pues básicamente es como eso, garantizar que te den, que de 100 encuestas te contesten 100, eso no como, ¿cómo garantiza uno que le contesten una encuesta o que por lo menos la tasa de respuesta sea alta? Haciendo preguntas muy puntuales, haciendo encuestas cortas y que ojalá el público objetivo conecte con lo que estás preguntando. Entonces, si es un problema, si estás hablando no sé, de un tema alimentación para deportistas, pues a quienes les vas a tener que enviar esa información, pues va a ser a deportistas y a cierto tipo de deportistas, porque es muy diferente la alimentación que tiene alguien que hace maratones respecto a alguien no sé, que hace un deporte extremo, un tipo de un downhill o algo así. Entonces, hay que hacer las preguntas correctas, hay que identificar el público específico, hay que tratar de hacerlas cortas, entonces no puede ser extensa y preguntas cerradas. Yo creo, diría que esas recomendaciones. No sé si alguien más acá ha trabajado con encuestas y que eventualmente pueda complementar mi respuesta o Pues ayudarme. digamos, nosotros desde la Coordinación Nacional de Egresados, con nuestros mismos egresados, ¿sí? Tenemos el tema, digamos, de paso, pues aprovecho el espacio para recordarles que es importante que en nuestra página está en la parte de actualización de datos, la encuesta de actualización de datos y también nuestra política de egresados para que la conozcan y asimismo puedan recibir nuestros correos de manera más certera, ¿sí? Y toda nuestra información, pues que estamos compartiendo, porque, por ejemplo, estos seminarios de empleabilidad y emprendimiento todavía continúan, ¿sí? Tenemos más o menos otras 4 conferencias planeadas, entonces, pues, para estar en contacto. Pero bueno, retomando el tema de hoy, desde la Coordinación Nacional de Egresados también tenemos la experiencia de las encuestas. Muchas veces es necesario ser más cálido con el tema de las encuestas, digamos, llamarlos, eh, o sea, demostrar que son más cercanos, que la información de verdad es valiosa para poder, que estamos trabajando con ellos y para ellos, ¿sí? Entonces, incentivos, sí, que los temas sean realmente dirigidos a lo que los egresados buscan y eso. Entonces, digamos que eso también ayuda. O también, digamos, otra cosa ya, digamos, que yo aquí como egresado también, viendo, digamos, todo el tema de lo aprendido hoy, es que muchas veces el método puede que no sea ese. Oscar decía que cómo evitar digamos, un cliente mienta en cuanto a la información que brinda. A mí se me ocurría que, por ejemplo, tal vez si cuando yo lo entrevisto me está diciendo tal vez mirar es comportamientos, ¿sí? Mirar el egresado, perdón, el cliente y los patrones que tiene, porque son cosas que no puede negar, ¿sí? Por ejemplo, que se levanta temprano, que tiene que ir a trabajar, que yo no sé qué, que tiene ciertas características y que comparte con un grupo poblacional. Entonces son cosas que no solamente se requieren hacer cuando uno no se necesariamente tiene que preguntar, sino que se tiene que dedicarse y sentarse a observar, ¿sí? Que ya que ahí es más fácil para poder identificar el problema con el cliente y con todo esto, pues con todo esto. Sí, pues gracias ahí por el complemento, Leo. Y ahí incluso escriben que
que aquí escribe Alejandro Valencia, dice así es, el porcentaje de respuesta siempre está entre el 15 y 25%. Nuestra empresa realiza encuestas vía mail, con llamadas, hasta hemos implementado encuestas con código QR. También estamos revisando encuestas realizando encuestas a aquellos clientes que a pesar que siempre nos compran, nunca nos responden, ¿sí? Entonces, básicamente es eso, digamos que esas son las recomendaciones generales. Encuestas cortas, puntuales, al público que es, eh, y pues concretas, que uno sepa a qué le están apuntando. Estas son las dos talleres que les voy a dejar, dos guías, no son dos talleres, sino dos guías. Este se llama Guía para realización de una entrevista, entonces se lo leo rápidamente, dice... planee primero, paso uno, planee primero su entrevista. Dice, los primeros identificar a las personas que va a entrevistar. Entonces va el público objetivo. Si puede identificar perfiles extremos. ¿Qué es un perfil extremo? Un perfil extremo es el que o nada tiene que ver con la situación o conoce mucho la situación. Entonces, en el caso de alimentación saludable, el extremo es aquel que nada de eso. Y el otro es aquel que sí, que come muy saludable por alguna razón, o es deportista o tiene problemas de salud, entonces eso es un extremo. Entrevistar también, pues si no encuentra algunos extremos, dependiendo de la situación, pues también está bien jugársela con un público. Lo que pasa es que este público ya tan variado puede que no le dé tanta información como lo que pueden ser los extremos. Identifique los tópicos o temas sobre los que usted va a obtener información. Entonces, escriba más o menos entre unas 8 y 10 preguntas. Las preguntas deben ser progresivas siguiendo la curva de la entrevista. Acuérdense de la curva que les mostré ahorita, que era así como una introducción, como después va hablando el carretazo, después empieza como toca ese punto y ya, igual yo les paso la presentación. Las preguntas deben ser progresivas siguiendo la curva de la entrevista desde el momento en que conoce a alguien hasta cuando aborda temas específicos en esas áreas de interés. Realice preguntas que le permitan identificar actitudes extremas. Entonces, ¿qué es una actitud extrema? Pues cuando usted lleva a esa situación y compra algo, ¿sí? Una situación extrema en el caso de alimentación saludable es cuando usted come saludable, ¿sí? En mi caso, yo estoy comiendo saludable porque necesito reducir los niveles de colesterol, ¿sí? Entonces, ¿cómo identifico esas actitudes extremas? Entonces, ¿qué hace usted para reducir el colesterol? Y ahí empiezo yo a botarle los hábitos, no les voy a contar todo porque realicen una entrevista, el tiempo que ustedes definan está bien, digamos que yo pongo acá 30, 60 minutos, pero pues 20 minutos también está bien. Manos a la obra, prepare el escenario, haga preguntas y escuche activamente. Tome las recomendaciones que les mencioné ahí, la grabadora, eventualmente no tomar notas, bueno, todo. Después van a tener este paso 3 que es reflexión. Realice un resumen general de su entrevista, incluya citas, las citas y frases más relevantes. Datos claves, de pronto les dieron datos. Historias, situaciones. Incluya fotos, imágenes y videos si puede. Si no, pues no, solo el audio. ¿A quién entrevistó? ¿Cuáles fueron esos 1 a 3 momentos más destacados de la entrevista? ¿Por qué esos momentos le generan curiosidad? ¿Por qué le generan, digamos, creen que son los que más hay que tener en cuenta? Pudo identificar motivaciones, necesidades insatisfechas y el porqué de estas necesidades. Y ya. Y el paso 3 es espacio para reflexión. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la comprensión y el enfoque de su problema? Mire que todo va enfocado allá. Ustedes arrancan con un supuesto del problema, pero a raíz de las entrevistas y de la interacción que van a tener con sus clientes, pues se supone que van a tener más claridad. Entonces, van a tener que decir acá cómo ha evolucionado, en qué variables han ahondado más. Y a partir de lo siguiente, pues reescriba la declaración del problema, porque ya tienen más información. Entonces, este es un ejercicio muy chévere que les puede servir para parafrasear eso. Este es uno. Y el otro, la práctica de observación. Entonces dice, desarrolla un plan de observación que dé respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que ustedes van a ver? ¿Qué tipos de personas desean observar para aprender y obtener inspiración? ¿A dónde van a observar online? Uno puede observar online, en línea, muchas cosas. Un foro en Facebook, los comentarios en Instagram. O sea, hay espacios, foros, grupos en diferentes espacios en redes, pero también offline. Este se espera que se haga más, ¿no? Pues porque la información es mucho más certera. ¿En qué
van a fijarse ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que más les genera curiosidad y qué temas específicos están buscando? ¿Qué ítems? Puntualmente, ¿qué es lo que están buscando? Paso 2, observe a otros. Entonces, manos a la obra. Escoja, ojalá unas 5. Yo les puse una 2 porque este era un ejercicio como muy de un día para otro, pero pues ustedes le meten la cantidad. Escoja 5 personas observadas, póngalas en práctica. Las 6 recomendaciones para observar, acuérdense cuáles eran, la de busque patrones, adaptaciones, ese tipo de cosas. Y presten mucha atención a cómo y por qué la gente hace lo que hace. Es decir, por qué adoptan ciertos comportamientos en torno a ese problema que ustedes están trabajando. Manos a la obra, obsérvelas, ponga en práctica las 6 recomendaciones. Resumen, entonces, realice un resumen general de su ejercicio, incluyas las citas o frases. En este caso, pues como es observación, esta parte no, de pronto son los comportamientos mucho más repetitivos. Entonces, les voy a ajustar eso para que no quede ahí. Y van a resumir a quién observó, a dónde lo observó, offline, online, cuáles son esas 1 a 3 observaciones que despertaron su curiosidad y qué puede estar motivando los comportamientos que usted observó, ¿sí? Y de nuevo, de acuerdo con lo observado que le ha causado curiosidad, quisiera ahondar y aprender más, piense en grupos o usuarios, contextos específicos o escenarios. Sus observaciones deben despertar áreas de interés en torno al desafío que está abordando y explotará más durante la entrevista. Y ya, no sé cómo les parece. ¿Les parece interesante o no? Sí, ya, pues, a mí sí, eso, como la vez pasada, siempre nos la ayuda como a hacerse mejores cuestionamientos y ver que hay más caminos y más, como le decía uno de nuestros egresados, como más luces respecto a ciertos cuestionamientos que uno tiene. Como que ver que no solamente hay un solo camino, sino que también se pueden alinear como más formas o hay más métodos para hacer o llegar a los clientes o para con nuestras empresas propias y eso, nuestros Sí, emprendimientos. sí, sí, sí. Y no era más, pues son las 8:06, creo que incluso me pasé del tiempo. No sé si tienen más inquietudes y pues de antemano agradecerles mucho por haber participado. Em, y no, pues si quieren, si tienen alguna pregunta, ya para cerrar, pues ahí está el micrófono abierto. Entonces, pues Leonardo y audiencia, no era mucho más. Gracias por todo. Em, Les queda la presentación y las dos guías. Cualquier cosa, pues ahí está mi información y mi contacto en LinkedIn. Entonces, no, pues nos veremos más adelante, me imagino que sí, ¿cierto, Leo? Sí, claro, ya tenemos algunas conferencias que tenemos, como les digo, de emprendimiento y empleabilidad, para que estén pendientes. Les encargamos, por favor, entonces que primero, pues el link de asistencia para poder enviarles el material y la grabación, asimismo como que visiten nuestra página de egresados para que actualicen sus datos y asimismo vean los convenios a los que tienen acceso y los servicios y nada. De verdad, muchas gracias a todas las personas asistentes, muchas gracias, ingeniero, pues por la conferencia, por compartir sus conocimientos y nada, los esperamos desde la coordinación, pues esperamos verlos pronto a todos nuevamente, ¿sí? Muchas Muchas gracias a gracias. todos entonces. Que tengan buena noche. Feliz noche. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Leonardo, un favor, ¿me puedes compartir tu Muchas correo y ya te gracias. paso los archivos? Claro, Ahí por el chat, si es tan amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Listo, ya lo ¿listo? tengo. Entonces ya le escribo, Leo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, que estés bien. Feliz Gracias. noche a Chao. todos.